Y polémica generó en la Cámara de Diputados una petición del parlamentario de la UDI, Ignacio Urrutia, para hacer un minuto de silencio por el aniversario de la muerte de Augusto Pinochet. Esta iniciativa provocó la molestia inmediata de los diputados de la nueva mayoría, quienes decidieron sencillamente abandonar la sala en señal de rechazo, mientras desde el gobierno aseguraron que lo ocurrido en el Congreso solo demuestra que, comillas, la derecha sigue anclada en el pasado. Vamos a ahondar en el tema. Conversamos en Mañana en Directo con el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez. Gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. Diputado, buenos días. Buenos días. Diputado, vamos al tema de las formas, que yo creo que aquí también ha salido a la luz, ¿no? A flote. ¿Esto estaba en conocimiento de los distintos jefes de bancada, este minuto de silencio? Porque así lo manifestó ayer Felipe Guarda en una entrevista acá en CNN Chile, que todos estaban en conocimiento de lo que se iba a realizar ayer. Sí, bueno, la reunión de los jefes de bancada se hace los martes en la mañana, temprano, a las 9:30. Yo, que me correspondía ir, no pude ir porque tenía un oral médico justo a esa hora. Llegué en la tarde, como a las 3, a la constitución de las comisiones, y ahí me informaron que se había informado de este minuto de silencio. Yo creo que efectivamente, de haber estado presente en esa reunión del martes temprano, a lo menos en lo personal y como bancada del Partido Comunista, hubiésemos impugnado esta decisión. ¿Por qué? Porque aunque hay un reglamento que es de hecho, porque esto no está escrito en los minutos de silencio, es una práctica que se acuerda, evidentemente uno no puede homenajear a un genocida, a un dictador, y creo que en ese sentido todas las normas tienen límites. Y si eso hubiese implicado revisar la norma, hacer una discusión especial... ¿Pero hay una norma o no hay una norma? ¿Es una práctica que se hace de hecho o existe una parte del reglamento? Bueno, como diputado nuevo yo no conozco el detalle, pero en el reglamento de la Cámara de Diputados escrito no está normado los minutos de silencio. Lo que hay es una norma que es un acuerdo de comité. Perfecto. Por lo tanto, como es un acuerdo de comité, también puede variarse. Ahora, se ha respetado en casi todos los casos esta situación, o en todo. Pero en mi opinión hay excepciones. Y el homenaje a Pinochet era un momento para una excepción. Y ese martes en la tarde, cuando usted llega y se entera de esto, ¿no conversó con los jefes de bancada de otros partidos de la nueva mayoría para saber sus opiniones, alcances, dichos, comentarios a propósito de este acuerdo, entre comillas? Sí, bueno, yo por lo menos conversé con los diputados de mi bancada y efectivamente nos pareció algo increíble. También el vicepresidente Lautaro Carmona compartía la opinión y claro, como ya era un acuerdo que se tomó, porque nos pilló todo un poco de sorpresa, lo que sí teníamos claro es que nos íbamos a retirar de la sala, que era a lo menos lo mínimo que se podía hacer. La verdad que es algo extremadamente grave y yo creo que daña la imagen del Parlamento, ya que se dice que hoy día la política tiene tan mala imagen. Sí. Yo creo que este hecho de que el Parlamento tuviera un minuto de silencio para alguien como un dictador de la figura y de la talla genocida de Pinochet, creo que daña nuestra imagen y en ese sentido lo mínimo era retirarnos, pero yo creo que tal vez lo correcto hubiese sido suspender este minuto de silencio. Ahora, usted no estuvo en la reunión, no pudo impugnarlo en el momento, pero otras bancadas probablemente sí podrían haberlo hecho, ¿no? Eso me refería yo creo que sí, que se debe haber impugnado, pero bueno, tampoco puedo... Por eso le pregunto, ¿no conversó usted con alguien de bancadas de otros partidos, digo, de la nueva mayoría, por supuesto? Yo no lo conversé, porque la verdad que llegamos y teníamos que votar la constitución de la comisión investigadora del caso Penta, que se ha demorado 2 meses, por lo tanto estamos muy ansiosos y la verdad que nos concentramos en eso. Entonces yo no lo alcancé a conversar y sí teníamos claro que nuestro acuerdo por lo menos era retirarnos y la verdad que creo que ese fue un acuerdo que se dio espontáneo toda la nueva mayoría, que era lo mínimo que se podía hacer frente a algo así, que además curiosamente también incluso diputados de Amplitud, pero también de Renovación Nacional, incluso la propia UDI se retiraron, lo cual yo creo que esto demuestra que ni siquiera hoy día lo que era como el sector más duro del pinochetismo, como es la UDI, hoy día quiere homenajear y comparte este tipo de acciones de su figura. Yo creo que es muy importante en ese aspecto, por ejemplo, que el diputado Bellolio se haya retirado, incluso hizo un Twitter manifestando el porqué. Sí. Yo en ese sentido creo que, claro, es una golondrina, pero yo destaco esa actitud porque creo que es algo digno de parte de él. Oiga, diputado, ¿y cómo explica usted la actitud entonces de un parlamentario de la Democracia Cristiana que se mantuvo en la sala para el homenaje? Yo no me lo explico. No me lo explico, habría que preguntárselo a él. Es que yo no me lo explico, yo creo que no. Pero no fue tampoco un tema entre bancadas, porque ustedes son juntos la nueva mayoría. Sí, claro, pero usted comprenderá que en la bancada de la nueva mayoría debemos ser, si no me equivoco, 69 diputados, y entre los 69 cada uno tiene libertad individual de hacer lo que le parezca idóneo. No, yo creo que hay que preguntarle a José Miguel por qué lo hizo, pero a mí no me parece ni lo comparto. Creo que se había retirado como un gesto mínimo de homenaje a quienes fueron también víctimas de la dictadura. O sea, imagínense lo que es, por ejemplo, para Manuel Guerrero, que yo lo conozco, ver que el Congreso de la República está homenajeando a Pinochet en un minuto de silencio, porque la práctica es eso. O para los familiares de Vicente Atencio, que nosotros después a las 11 de la mañana la Sala de Derechos Humanos lleva su nombre, y Vicente Atencio es un diputado comunista que fue detenido desaparecido siendo diputado. Entonces es una señal muy contradictoria y creo que en ese sentido las normas de la Cámara también tienen que tener
un tope y en este caso tuvimos que haber buscado la fórmula de que el homenaje, entre comillas, el minuto de silencio no se realizara. Diputados, hablemos de los topes a que debe tener esta posibilidad de rendir homenajes. Me voy a meter en la pata a los caballos, pero no puedo no hacerlo. Por favor. Ayer el diputado Belolio, cuya actitud usted destacaba, dijo en un Twitter que no corresponde hacer homenaje ni a Stalin ni a Pinochet. En el fondo lo que estaba haciendo, me imagino yo, era haciendo un parangón, tomando dos extremos, ¿no? Derecha, izquierda, pero que cuando hay muertes, cuando hay derechos humanos involucrados o violación a los derechos humanos, no se puede hacer homenaje. Ayer le preguntaban al diputado Carmona en este mismo canal, en nuestro mismo canal, sobre un eventual minuto de silencio para Fidel Castro. Y él decía que en ese caso sí correspondería, que él sí estaría de acuerdo. ¿Usted también? Mira, yo no me he puesto en esa situación, francamente, habría que conversarlo, discutirlo, pero creo desde la guata. Pero te quiero responder, pero creo que comparar lo que es la dictadura de Pinochet con Fidel Castro, la figura de Pinochet con Fidel Castro, es una desproporción. En Chile hubo un terrorismo de Estado, una política sistemática de violación a los derechos humanos y además con casos tan dramáticos como los de niños desaparecidos. En Cuba uno podrá discutir si le parece o no el régimen político cubano. Uno podrá discutir si hay más o menos libertades individuales, si hay más o menos pluralismo político, que son los temas que se discuten en el caso de Cuba. Pero en Cuba no hay una política de terrorismo de Estado. Nunca las Naciones Unidas han condenado a Cuba por terrorismo de Estado. En Cuba no hay detenidos desaparecidos. Por lo tanto, claro, a mí me parece que Fidel Castro es una figura política de gran envergadura que yo admiro, en lo personal. Pero creo que no podemos comparar lo que pasa en Cuba independiente a las violaciones a los derechos humanos sistemáticas y promovidas por el Estado que ocurrieron en Chile. Te pongo otro ejemplo. Sí. El caso de México. Yo vengo llegando a México, 43 desaparecidos. En mi opinión es una violación a los derechos humanos. Pero yo no puedo llegar y decir que Peña Nieto es un dictador cuando él fue electo y hay una responsabilidad del Estado también ahí, aunque un caso puntual. Por lo tanto, para tomar, perdón, diputado, no me parece que la comparación sea feliz. Siempre comparar es difícil, pero para tomar entonces el ejemplo que puso el propio Belolio, ¿usted estaría dispuesto? Yo sé que estamos hablando de un personaje que murió hace mucho tiempo, pero en la teoría, es lo que importa la teoría para entender los principios que hay detrás. ¿Usted estaría dispuesto a hacer un minuto de silencio por Stalin? No, yo no estaría dispuesto a hacer un minuto de silencio por Stalin, porque creo que efectivamente el régimen y la forma como administró Stalin el periodo de la Unión Soviética cometió violaciones a los derechos humanos que están documentadas, fueron sistemáticas, incluso le tocó hacerlo a sus propios correligionarios, las llamadas purgas. Por lo tanto, creo que en ese aspecto Stalin tiene una deuda con la historia y es algo que nosotros los comunistas no nos enorgullecemos. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto que no. Ahora, es muy distinto eso que alguien me diga, bueno, como escuché al diputado Urrutia, pero hubo un minuto de silencio a Chávez. Bueno, pero si Chávez fue electo por los venezolanos, guste o no les guste, digamos. Hay un Estado de Derecho en Venezuela, hay un pluralismo político, hay partidos políticos, hay opositores. Ahora, que uno discrepe o no de una acción, si uno diga, mire, es más o menos justo el proceso judicial a tal figura de la oposición, son casos puntuales. Pero nadie me puede decir que hoy día Chávez es alguien que viola los derechos humanos, que hizo una política de terrorismo de Estado, que terminó con desaparición en Venezuela, como sí ocurrió en Chile. Por lo tanto, estos intentos que ha hecho la UDI, yo lo que creo es que la UDI está muy desesperada. Yo creo que aquí lo que se intenta es provocar una dispersión en la opinión pública, porque el caso Penta los tiene realmente descolocados. Y yo creo que sin Penta tal vez este minuto de silencio no se les ocurrió al diputado Urrutia. Diputado, gracias por haber venido a CNN Chile. Buen día. Buen día.